Buenos días, Ecomundo, ojalá 4RD. Lunes 26 de octubre y en esta semana se termina octubre. Y una serie de informaciones importantes van a estar presentes para los indicadores de los mercados. Hoy vamos a comentar algunas decisiones tomadas por el Banco Central en China, el Banco Popular de China, por el Banco Central Europeo, Mario Draghi, y las expectativas de la reunión de la FED y algunas informaciones de Estados Unidos y cuáles son los datos que se van a presentar durante la semana relevantes para los mercados. China volvió a mover las fichas el viernes para vigorizar la economía, luego de una semana que se inició con dudas que desató el dato del PIB del gigante asiático, por primera vez desde el 2009 por debajo del 7%, en un 6,9%, y muchas perspicacias sobre el cálculo de este dato. Por sexta vez consecutiva en menos de un año, el Banco Popular de China planteó otro recorte de las tasas de interés, y en esta ocasión el organismo redujo en 25 puntos básicos los tipos aplicados a los préstamos y a los depósitos, que se situaron a partir del sábado en el 4,35% y 1,5%. Y esto es importante porque al mismo tiempo el regulador chino monetario anunció una rebaja de 0,5% del coeficiente de caja de todas las entidades financieras del país, es decir, toda la parte del porcentaje de los activos que los bancos tienen que conservar en reservas líquidas, ¿no? Hasta el 17,5%. Con ambas medidas de reducción de tasa de interés y la reducción del coeficiente de liquidez, las autoridades pretenden abaratar, incrementar el crédito de tal manera de que puedan impulsar la actividad económica ante la desaceleración clara de los últimos años. Hasta finales del año 2014, los tipos de interés en China de referencia seguían en el 6%, en el caso de los préstamos, y el 3% en el caso de los depósitos. Y desde ahí han llevado todo este ritmo consecutivo de disminuciones para estimular la actividad económica. Y esto es un aspecto importante porque desde entonces y con las rebajas consecutivas de los tipos de interés y la reducción del coeficiente de liquidez, la desaceleración de la economía china no presenta visos, no presenta elementos que permitan determinar que puede terminar pronto. Y existe una crisis bursátil que se presentó de manera muy fuerte a niveles de agosto y que todavía se mantiene ahí en ciernes. Hoy lunes comienza la reunión más importante del año en China, de la cual saldrá cuál va a ser la política quinquenal que va a desarrollar las autoridades chinas. Es el 13º plan quinquenal 2016-2020. Y es el primero bajo el mandato de Xi Jinping y en un momento crucial de desaceleración económica y puesta en marcha de un conjunto de reformas para tratar de relanzar al gigante asiático. Por otro lado, Mario Draghi el jueves anunció nuevos estímulos por los riesgos del estancamiento en la inflación en toda la eurozona, ¿no? Y él anunció que va a tener dentro de su caja de herramientas más estímulos a través de las compras de activos, con que pretende gastar 1,1 billones de euros hasta otoño del 2016. Y de esta manera buscar medidas excepcionales ante el riesgo de deflación que se prevén en la economía de la eurozona. Y la medida principal sería ampliar las compras más allá de septiembre del 2017, es decir, que se ha ido moviendo recurrentemente este anuncio.
y los tipos de interés podrían bajar aún más y el Banco Central Europeo podría cobrar más por el dinero que los bancos dejan ocioso en sus ventanillas, de manera de tratar de lograr que los bancos presten ese dinero y que vaya a las empresas, a las familias para incrementar la actividad económica. Vamos arriba, volvemos en breve y continuamos con estos comentarios sobre la eurozona. Y es que la tímida recuperación económica europea puede desinflarse si China se debilita aún más. 8 años después del inicio de la crisis, el Banco Central Europeo no ve más que peligros en el horizonte, ¿no? Riesgos de que esa recuperación frágil, tímida, pueda caerse, ¿no? La recuperación económica no termina realmente de arrancar con altos niveles de desempleo al mismo tiempo y con una sensación de que solo los estímulos monetarios y los precios del petróleo han permitido algunos resultados considerados como tímidos. La inflación amenaza tormenta y es que lleva 3 años por debajo del 2%, ¿no? Que es el mandato del Banco Central Europeo, próximo al 2% como en la Reserva Federal, como en el Banco Central en Japón, y algo que está pasando en China también en torno a este índice de precios. Y en los últimos 12 meses prácticamente ha pasado más tiempo negativo en el caso de la Unión Europea. El IPC europeo fue menos 0,1% en septiembre y lleva meses por debajo del 1% y el mismo hundimiento se refleja en los índices de precios sin los elementos más volátiles de alimentos y energía, como vimos en el caso de Estados Unidos. Draghi defendió que no hay deflación en Europa y aunque el riesgo está ahí, pero no entiende que ocurrirá al menos mientras no haya un año de precios en territorio negativo. Mientras tanto, el euro registró mínimo de 2 meses con respecto al dólar el pasado viernes tras las declaraciones de Draghi. En el caso de Estados Unidos, está a la espera de la reunión de la FED, de la Reserva Federal, que va a ser el miércoles. Y tras un indicador favorable en el PMI que hemos comentado en el sector secundario estadounidense, el cual ha superado algunas expectativas alcanzando un máximo de 5 meses y 2 meses consecutivos de crecimiento. Y esta reunión del Comité Ampliado de Política Monetaria, pues los mercados dan por descontado que no se tomará la medida del alza de los tipos de interés, y sobre todo con la reducción de los tipos de interés en China, que puede ser un elemento que indiscutiblemente va a tomar una repercusión para que esto se aplace, si ya había medidas en este sentido. Por otro lado, sobre todo tomando en cuenta que el último episodio de expansión monetaria en China se tradujo en una contracción severa en los mercados y en los mercados de valores en todo el mundo. Por otro lado, la tasa hipotecaria promedio a largo plazo en Estados Unidos se redujo la semana pasada, lo que marca la 13ª semana consecutiva por debajo del 4% y ofrece alicientes a los potenciales compradores de vivienda. Sin embargo, siguen siendo pocos quienes compran viviendas por primera vez y la cantidad de viviendas listadas a la venta es relativamente baja. Durante esta semana se presentarán algunos datos muy importantes. Mañana, martes 27 de octubre, Estados Unidos divulgará datos sobre pedidos de bienes duraderos y la confianza de los consumidores. Y el Reino Unido publicará datos preliminares sobre la evolución del crecimiento económico en el tercer trimestre. El miércoles, el 28 de octubre, la Reserva Federal anunciará sus tipos de interés de referencia y realizará su declaración sobre política monetaria en la que describirá las condiciones y los factores económicos que inciden en su decisión, los cuales se conocerán dentro del texto siempre datos importantes sobre aspectos relevantes de la economía norteamericana. El jueves, Estados Unidos publicará datos sobre el crecimiento económico del tercer trimestre.
y el informe semanal sobre solicitudes de ayudas por desempleo y los datos del sector privado sobre las ventas de viviendas construidas. Datos sumamente relevantes junto al PIB chino que se entregó la semana pasada. Este dato y el indicador de Inglaterra y los datos y las informaciones que presentó Draghi son elementos interesantes para tomar el pulso, el termómetro de la actividad económica mundial. Al mismo tiempo, Alemania publicará datos sobre inflación y desempleo, lo cual son aspectos muy importantes. Recordemos que el desempleo se ha mantenido en 2 dígitos y se mantiene alrededor de 17 millones de desempleados en la Unión Europea. Y finalmente, el viernes 30 de octubre, Japón publicará datos sobre el gasto de vivienda, inflación y las ventas minoristas. De manera que durante la semana tendremos datos importantes que nos permitirán tener una idea del comportamiento de la economía mundial, y los mercados están atentos a cuáles van a ser esos datos para tomar sus decisiones, sobre todo el comportamiento del PIB en los Estados Unidos. De todas maneras, vamos a esperar los resultados del Congreso del Partido Comunista, hasta donde continúan las reformas que esperan los mercados en relación al desenvolvimiento de la economía china y cómo va a ser este impacto en relación a las medidas tomadas de mayor flexibilidad en términos de la tasa de interés sobre préstamos, depósitos y el coeficiente de liquidez, y las nuevas medidas anunciadas por Mario Draghi y el Banco Central Europeo. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.